Bé, bones tardes a tothom. Jo crec que a tots els que sou aquí coneixeu en Felipe Aguirre. No crec que necessiti gaire presentació, però 4 paraules sí que s'han de dir abans que comenci la conferència i m'ha tocat a jo perquè la vicerectora no pot estar aquí. Per tant, vaig a presentar-lo i molt aviat donar-li la paraula perquè tots han vengut a escoltar-lo a ell. Felipe Aguirre és director, pianista i filòsof. Director artístic del Festival de Formentor Sunset Classics des de 2014. Ha col·laborat amb els mestres Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Kiri Takanawa, Lang Lang i Thomas Hampson. Recentment ha actuat amb cantants de renom internacional com Fernando de la Mora a Bogotà i Roberto Alaña a la Royal Opera House de Muscat. Va debutar al Konzerthaus de Viena amb la Simfònica de Pressburg, que interpretà la novena sinfonia d'Anton Bruckner. Des de llavors ha col·laborat amb importants orquestres com a director i pianista i els més importants escenaris d'Europa, Estats Units i Amèrica Llatina. És magíster en filosofia per la Universitat de les Illes Balears i actualment és el director del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Tot sigui dit que quan li van dir què vols que posem en el cartell per anunciar la conferència, va dir només me poseu director d'orquestra. Moltes gràcies. Endavant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Bàrbara, per la teva generosa presentació i moltes gràcies a vosaltres per assistir-hi a aquesta xerrada i perdoneu-me si passo ara al castellà. También quisiera pediros disculpas a los italianoparlantes. Ovviamente dovrebbe essere pure un piccolo momento per condividere la lingua italiana, ovviamente perché sta organizzata questa piccola conferenza pure dalla Società Dante Alighieri, ma ovviamente essendoci tante persone che parlano tante diverse lingue, forse abbiamo pensato che la migliore manera di condividere a livello linguistico, soprattutto dal mio punto di vista, che la mia lingua è parlare in castellano, se mi permettete. Dicho això, quisiera agradecer nuevamente a la organización, sobre todo al Vicerrectorado de Proyección Cultural de la UIP, que en este recinto hemos asistido todos a charlas magníficas y para mí es un honor y un gran placer poder unirme a este espacio y intentar en esta hora o hora y cuarto resumir de la mano de la misma voz de Puccini y, cómo no, de su música, que es lo más importante, pues unos instantes que espero que nos toquen a todos la fibra, como él siempre decía en sus cartas, que era su gran moto de vida. Y dicho esto, quiero aprovechar para explicar un poco el contexto muy brevemente de esta charla, además de ser en sí una charla dedicada obviamente al centenario de Puccini, por eso recordamos el centenario de su muerte. Está inserta un poco también dentro de un ciclo de actividades que se ha organizado justamente con estas dos instituciones que nombré anteriormente y que culminará con una gala el próximo 29 de noviembre en el Teatro Principal. Y lo que he intentado hacer ahora es elegir un poco algunos puntos de highlights de este repertorio, pues para poder compartirlos juntos y reflexionar quizá en torno a esa música y a lo que las mismas palabras de Puccini y de su música nos sugieren. La primera pregunta que se nos viene a la mente es, claro, tenemos este grandísimo compositor que nos dejó hace 100 años y tenemos su fantástica música que desde todo punto de vista son sin duda melodías inmortales que ya pertenecen a lo que podríamos llamar el patrimonio acústico colectivo, ¿no? Nunca se habla de... Bueno, obviamente pertenece a un patrimonio inmaterial, pero al fin y al cabo es acústico, porque de una u otra forma el Mio Babbino Caro o el Nessun Dorma todos lo tenemos
en el inconsciente y de una u otra forma seguramente lo hemos cantado en algún solo de la ducha, seguramente. Así que hace parte de ese acervo. Pero claro, ¿de dónde viene, cuál es esa tradición centenaria que enriquece Puccini ya como persona, como artista, como compositor? Y me gustaría citar tres hitos importantes quizá en ese recorrido. Claro, el concepto de bel canto, que es muy, muy profundo, no entraremos en él, pero no solo entendido como esta época del 18, de principios del 19, donde se agudiza un poco toda la técnica canora, sino también como el concepto mismo de la música como espacio principal y preponderantemente de expresión de lo vocal. Fíjense ustedes este texto con el que quisiera inaugurar una serie de citas que nos pueden servir de leitmotiv o de hilo conductor, que fue escrita ya hacia el final del siglo XVIII. Y dice, es una regla principal para el compositor, tanto en la música vocal como en la instrumental, escribir de manera cantable, singbar en alemán. Esta regla abarca tanto los movimientos individuales de cada voz como sobre todo la melodía de una pieza completa, que cuanto más cantable sea, más se acercará al canto apasionado de la voz humana. Si una composición musical carece de esta cualidad, pronto nos cansaremos de ella, ya que le falta lo más esencial para captar nuestra atención. Algo que parece relativamente obvio es básicamente la esencia de toda la construcción musical desde que la música se empezó a concebir como lo que llamaban los teóricos el ars bene canendi, el arte del bien cantar. Con lo cual, Italia albergó evidentemente en su seno la tradición de este bel canto que llegó a constituirse básicamente como una gran evolución después de que, por así decirlo, el ideal de la música instrumental fuera imitar el canto. En este siglo casi que se giran los valores y el canto empieza a imitar todas las posibilidades técnicas que los instrumentos, pues evidentemente con sus características de amplitud, de rango técnico en la tesitura, en las fiorituras, en los adornos, en la expresión misma del sonido, podían dar. Con lo cual, compositores como Donizetti, Bellini, por nombrar solo algunos, pues al fin y al cabo enriquecieron toda esta tradición, legando a futuros compositores como Verdi y el mismo Puccini un lenguaje, sobre todo de expresión, pero también un desarrollo del uso vocal que había alcanzado sus cotas más altas. O sea, prácticamente después de la manera como un Bellini utiliza la voz en ciertas áreas como Casta Diva, la famosa, dices, es muy difícil superar esto desde todo punto de vista, de expresión, de manejo, del vibrato, del rango, del legato, en fin, etc. Dicho esto, otro de los grandes aspectos que de alguna manera nutre toda la tradición que llega hasta Puccini, y cómo no, en especial el drama, entendido como ese espacio sobre todo verdiano y especialmente wagneriano, que fue tan trascendente para toda Europa en el siglo XIX, pero que especialmente pues, a Puccini le marcó muchísimo. Y esto lo veremos en la primera obra que escucharemos, que es su Preludio, una obra, por cierto, bastante poco interpretada. Y es que está claro que Verdi, al fin y al cabo, con sus temas magnificentes, su trato orquestal, su trato casi sinfónico de la orquesta, pero también inserto dentro de ese gran concepto de vocalidad orquestal, con los temas mitológicos o históricos o ficciones exóticas como Aida, evidentemente Otelo, que junto con la Traviata se podría ya incluso llamar precursoras del futuro verismo. Son sin duda alguna espacios que crean ya en la tradición que llega hasta Puccini un caldo de cultivo muy importante, que, sin el cual su música habría sido impensable. Y cómo no, Wagner, como lo decíamos. Lo que pasa es que Wagner influyó absolutamente a todo, o sea, no hay un solo compositor posterior a él, especialmente después del famoso Tristán y Isolda, que como sabemos en
hacia el 1858, partió en 52, perdón, partió en dos la historia de la composición, de la concepción del drama mismo. Y por ejemplo, hay óperas como el Manon Lescaut del mismo Puccini, cuyo dueto de amor, que lo escucharemos en breve, es impensable sin el segundo acto de Tristán y Isolda, donde evidentemente el uso de las voces, la gestión de la pasión, cómo la distribuye entre uno y otro, siempre con ese discurso continuo que ya no está segmentado por áreas recitativos, sino que tiene esa famosa ewige Melodie, melodía eterna que llamaba Wagner. En todo caso, este es, por así decirlo, ese segundo pilar que nutre esa tradición que nos llega hasta Puccini. Y por último, no menos importante, el verismo, que es esa última corriente que ya nace muy cercana a su entorno, obviamente primero en el ámbito literario, con escritores como Giovanni Verga, el siciliano, que influyó pues, a través de su literatura posteriormente a compositores como Pietro Mascagni y Ruggero Leoncavallo, que fueron los primeros grandes exponentes de óperas, que por cierto, curiosamente, el primero con Cavalleria Rusticana y el segundo con I Pagliacci, fueron obras casi únicas, ¿no? Les pasó un poco como el Principito de Saint-Exupéry, que no queremos decir que no hayan escrito otras cosas de valor, pero son de estas obras que dices, aquí hubo una emanación divina con una fuerza tan potente que de alguna manera era dificilísima de superar, ¿eh? En todo caso, ahí en esas dos obras se plasmó pues, los ideales del verismo, que luego os pondré un fragmento de Pagliacci para que hable por sí mismo. En todo caso, Mascagni, que escuchamos aquí, su propia interpretación del famoso intermezzo. Al fin y al cabo, después de todos estos, el uso y el abuso de temas mitológicos, de la grandilocuencia nacionalista, de la necesidad de autoafirmarse también a nivel colectivo en todos estos símbolos, para lo cual se utilizan evidentemente héroes históricos, y cuanto más lejanos, más abstractos, mejor. El verismo de alguna manera da un salto mortal y sitúa al hombre sencillo en el centro de la escena, y todos sus problemas, llamémosle casi cotidianos, ¿no? Los problemas que al fin y al cabo son los nuestros mismos, una decepción de amor, una muerte cercana, la enfermedad, pero vuelvo y repito, ya no de Wotan, del dios, de Brunhilde, de una heroína, sino que son, llamémosle como le decía Puccini a sus personajes, heroínas de lo cotidiano, ¿no? O sea, heroínas de carne y hueso del día a día. Os pondré un fragmento que creo que es muy interesante de la entrada de Pagliacci, donde aquí con la voz del grande Joan Pons, el mismo Mascagni nos explica, hace una declaración de intenciones de qué es el verismo, y creo que es interesante para entender cuál es el clima en el cual se mueve también la mente de Puccini al empezar a elegir sus propios temas para los que va a componer. Si può, signori, scusatemi se da sol mi presento, io sono il prologo, poiché in scena ancor le antiche maschere mette l'autore, in parte vuol riprendere vecchie usanze, e a voi di nuovo inviami, ma non per dirvi come pria le lacrime che noi versia son false, degli spasimi e dei norti mastrir, non allarmatevi.
No, no, l'autore ha cercato invece fingervi uno squarcio di vita. Egli ha per massima al sol dell'artista un uomo, e che per gli uomini scrivere il e i singhiozzi, il tempo li battevano. Dunque, vedrete amar, siccome sono gli esseri umani, vedrete nell'odio i tristi frutti, nel dolor gli spasimi, di rabbia un prete per giacire. E voi, piuttosto che le nostre povere gabbane di strioni, le nostre anime considerate, poi che si uomini di carne ed ossa, e che di questo orfano mondo al pari di tuoi spiriamo l'ere. Il concetto vi dissi, ora ascoltate come gli è svolto. Andiamo, incominciate. Qué grande voz la de Joan Pons, ¿no? Bueno, he puesto todo el fragmento porque es que no tiene desperdicio. De hecho, se ha considerado el manifiesto verista de la ópera por excelencia, ¿no? Esa famosa frase, uno squarcio di vita, un trozo de vida. Eso que se ve también, como veremos en la comparación con Bohème, en las pinturas de Degas, que de alguna manera se retrata un momento singular de una persona en su espacio casi privado, pero que se intuye también la realidad del entorno, de la cual solo uno se puede un poco imaginar las historias que están en torno a ello. Bueno, dicho esto, empezamos un poco por la primera obra, que justamente es la obra que abrirá la gala. Es un preludio sinfónico que el joven Puccini compuso pues a una bastante tierna edad, cuando ya estaba estudiando en Milán, por cierto, con una beca de la reina Margarita, porque él procedía de una familia pues bastante poco pudiente y solo tenía a su madre, que por cierto fue su gran apoyo durante toda su fase de estudio hasta que falleció. Lo cierto es que el preludio sinfónico muestra, curiosamente, a un Puccini, como diría posteriormente Verdi, plenamente en el dominio absoluto de la orquesta, es decir, una persona ya tan joven utilizando los registros, los colores, la orquestación. De hecho, Verdi decía en una carta
respecto a justamente una de estas obras del periodo inicial. Puccini sigue las tendencias modernas, lo que es normal, pero trabaja con la melodía, que nunca es ni moderna ni antigua. Sin embargo, lo predominante en él parece ser el elemento sinfónico, ¿no? El gran Verdi, que ya en esta época pues estaba al final de su vida, de su carrera. Y esta obra que vamos a escuchar ahora, el primer fragmento, a ver si os recuerda algún compositor, luego lo hablaremos. ¿Alguna idea? Wagner, ¿no? Efectivamente. Y en concreto hay una obra que todos conocemos de alguna manera, ¿no? Lohengrin, que sin duda alguna, tanto por la tonalidad, que también está en la mayor, como el preludio, como por el contenido sonoro, sin duda estaba en la mente del joven Puccini cuando compuso su preludio sinfónico. Escuchemos un fragmento también de Lohengrin. O sea, sin duda esta complejidad del manejo de las cuerdas, los colores y de alguna manera un ideal que, por cierto, sobrevolaba un poco la escuela italiana de composición por esta época, un poco germanizante según los compositores y los profesores que había, porque todavía obviamente estaba Verdi, evidentemente, pero había alguna cierta tendencia y era inevitable remitirse a Wagner y a la música alemana como referencia. Tan es así que fíjense el Corriere della Sera, cuando Puccini estrena esta obra, lo que escribe. Dice, Puccini se inspira instintivamente en la profundidad mística de Wagner y gracias a eso no se abandona a las concesiones del melodrama trivial. O sea, en este prejuicio ya se intuye justamente, pues eso, un poco el desprecio por esta posibilidad de banalizar, sobre todo en el ámbito de la música, digamos, escénica, en la lírica, en banalizar el uso de la orquesta, el uso de las secciones que acompañan las melodías, etc. Y fíjense ustedes que ya desde este momento, ya muy temprano, él tendría 25, 26 años, se le consideró ya como posible continuador de Verdi. Piensen ustedes que Verdi había sido el epígono de una gran secuencia de grandísimos genios en Italia y de alguna manera, como él ya estaba al final de su vida, todos estaban diciendo, ¿y ahora quién le seguirá? Como no haya uno que tome el testigo, nos quedaremos sin el gran compositor de ópera. Y decía justamente el Corriere della Sera, creemos sinceramente que hemos encontrado en Puccini el compositor que Italia esperaba hace tiempo. El preludio no es solo wagneriano en el sentido de estos fondos, digamos, atmosféricos, ¿no? Que nos remiten a una
un espacio casi sagrado, ¿no? Casi místico. Tiene momentos de mucha italianidad en el sentido ya del lirismo y de la pasión, como por ejemplo este fragmento. Ya ven ustedes que esto por eso sorprendió tanto a todo el mundo, ¿no? O sea, un joven que ya tenga esta característica sinfónica, esta posibilidad de manejar la orquestación de una forma tan magistral, da ya de alguna manera la señal de que es uno de los grandes. Lo cierto es que fíjense ustedes cómo el talento, porque esto al fin y al cabo es talento trabajado, siempre tiene una constante en Puccini, como en otros compositores, y es de alguna manera la búsqueda de perfección. O sea, es una característica a lo largo de toda su obra, es como él buscando el libreto, y luego leeremos unos textos, encontrándolo, trabajándolo con los libretistas, yendo una y otra vez devolviendo libretos durante meses, y él mismo en su taller de composición desechando bocetos, porque al fin y al cabo es eso que escuchamos nosotros hoy como un producto ya, como un elixir, es el resultado de, no ya digo horas, meses, sino años de trabajo, de reflexión y de mucho sentimiento. Y de alguna manera, fíjense ustedes, su propio juicio con una de las primeras obras, no la primera ópera tuvo bastante éxito, que es Le Villi, pero la segunda, Edgar, tuvo un destino un poco así aciago. Y él mismo, cuando escuchó su representación, que lo llevaron hasta Buenos Aires en 1905 para escucharla, él le dijo en una carta a su editor, mira, considero que esto es una sopa recalentada. Siempre lo he dicho de esta ópera, lo que se necesita es un tema que palpite con la vida y que sea creíble, no basura. O sea, él hablaba muy abiertamente de su propia creación, pero fíjense ustedes cómo esta frase, un tema que palpite con la vida, es justamente lo que va a constituir el moto de toda su carrera. Es decir, cómo de alguna manera él necesita transmitirle constantemente a sus libretistas que encuentren algo que sea realmente, que conmueva, como decía él. Y efectivamente encuentra, después de una gran búsqueda, le habrían propuesto temas un poco aburridos sobre la Rusia zarista, y él le decía, por ejemplo, a su editor, por favor, habla con Giacosa sin que él se dé cuenta y pídele que cambie de idea, porque esto de la Rusia zarista no me gusta para nada. Dice, tendríamos que buscar y encontrar algo más poético, más agradable, menos sombrío, algo con un poco más de nobleza en su concepción. Dice, esa Rusia de Giacosa, o sea, el libretista, me aterroriza y la verdad es que no me convence en absoluto. O sea, poco a poco él también se da cuenta que el éxito o el fracaso de una obra parte de la base de tener un buen libreto que impresione ya al leerlo. Y así es como encuentra Manon Lescaut. Es un libreto que, de hecho, él, claro, tenía un problema, y es que ya había sido musicado por el famoso compositor francés Jules Massenet. Una ópera, por cierto, bastante exitosa, junto con su ópera Thais, y de alguna manera pues había ganado reconocimiento, y para él evidentemente era un desafío doble el poder musicar una obra que ya es como decir, por poneros un ejemplo, volver a hacer Aida. Pues ¿cómo la hacemos, no? Si ya de hecho tenemos las melodías, es un poco complicado. Entonces él de alguna manera se puso ese reto, y lo cierto es que Manon le impresionó porque decía a su editor, ella es una heroína, creo en ella y por lo tanto es inevitable que llegue al corazón del público. Y además, como el editor le decía, pero ya hay una ópera de esto, ¿no crees que es un poco arriesgado? Le dice,
Massenet lo vive desde su condición de francés, con sus pelucas empolvadas y sus minuets. Yo lo vivo como italiano, con una pasión desesperada, con passione disperata. Y fíjense ustedes, si escuchamos un fragmento de Massenet, justamente de la gavota, sí que es cierto que se nota un poco la diferencia de estilo. Porque claro, Manon es un personaje que se enamora de un joven que es idealista, tiene poco dinero, poco bohemio. Bueno, no, en realidad es noble, pero es una persona relativamente sencilla, sin recursos. Pero luego entra un rico, un hombre rico, que al fin y al cabo le propone una vida mejor. Ella se va con él, lo traiciona, pero ella nunca, evidentemente, se olvida de él, y cuando lo vuelve a encontrar, ahí es donde se forma ese drama que le impacta tanto a Puccini, porque ella, de alguna manera, él la ama todavía, ella obviamente también, pero está el tema del perdón de por medio, hay tanta pasión, y entonces es ese dueto que escucharemos luego, y que de alguna manera se refleja en una de las obras que tocaremos orquestal, que aquí en la versión de Toscanini escuchamos primero sus primeros compases que de alguna manera retratan la desolación de Grieux, que es este joven que se enamora de ella, cuando pierde a Manon, o sea, cuando ya se aleja y piensa que no la va a ver nunca más. Y fíjense ustedes que lo que hace Puccini aquí en este intermezzo, de alguna manera es juntar todos los motivos que luego escucharemos en el dueto de amor. Y obviamente lo que ellos se dicen es bastante diciente. Ella le dice, apenas lo ve, te he traicionado, es verdad, a tus pies me arrojo porque te he traicionado. Llámame desventurada, pero a tus pies estoy. Ah, quiero tu perdón, es el motivo que escucharemos ahora. Ti chiedo perdón. Y luego dice, no me lo niegues, soy tal vez, le pregunta, menos atractiva y bella que la Manon de otrora, a lo que él le responde, oh tentadora, he aquí la vieja fascinación que me ciega. Y así va yendo el dueto hacia allá, hacia acá. Le dice, es una fascinación del amor, cede, soy tuya. Y él le dice, no puedo resistirme más, estoy vencido. Y fíjense ustedes, esto musicalmente, en la parte instrumental, Puccini lo pone así.
típico de Puccini, ¿no? Que después de un gran desfogue de pasión nos lleva nuevamente a un mundo idílico, ¿no? Casi etéreo. Y fíjense ustedes, todo esta parte orquestal del famoso intermezzo que interpretaremos está basado en este dueto, por cierto, una interpretación bastante magistral. El sonido no es muy perfecto también porque hay muchos bajos, pero vale la pena escuchar un fragmento y sobre todo por los intérpretes. Fíjense ustedes de alguna manera lo que a Puccini le apasiona del rol de Manon es que de alguna manera logra superarse a pesar de haberse separado de él y de alguna manera, al fin y al cabo, lucha por su amor, ¿no? A pesar de que haya de por medio una traición, que por cierto está imbricada con otra serie de cosas más complejas. Pero que aquí al fin y al cabo hay una lucha y ella logra conseguir estar nuevamente, hasta que la muerte lo separe, como dice el dicho, con su amado de Grue. Esta es una versión, por cierto, creo una de las mejores que hay actualmente, concertante, que es con Jonas Kaufmann y Christine Opolais, una grandísima soprano. Este es el motivo que escuchamos antes. Bueno, es un dueto, como decíamos, inspirado totalmente por Wagner. Si tomamos el inicio del segundo acto de Tristán e Isolda, es supremamente parecido a la orquestación, el juego de los violines,
esas transiciones que se van elevando constantemente con cambios armónicos siempre increciendo. Y bueno, para ilustrar un poco cómo es ese trabajo y esa búsqueda de esa perfección con los libretistas, hay un texto que es precioso de uno de los libretistas que por cierto lo acompañó por varias décadas, que fue Illica, y esto lo escribió en 1906, un poco como memorias de su trabajo con Puccini, y dice: nuestras sesiones eran verdaderas batallas en las que una y otra vez actos enteros terminaban deshechos en pedacitos, se sacrificaban escenas tras escenas. Si apurado de ideas en un momento antes parecían bellas y brillantes, podíamos destruir en un minuto el trabajo de largos y penosos meses. Puccini, después de cada sesión, tenía que salir corriendo a la manicura para hacerse las uñas porque se las había comido hasta el hueso. Y esto se refleja también en muchos otros lugares donde Puccini constantemente a su editor, que por cierto, Ricordi, la famosa editora Ricordi, que fue una familia, una dinastía familiar de ediciones de Milán, de alguna manera fue su propio mecenas, porque ellos, claro, él viendo el Giulio Ricordi, el potencial de Puccini desde que era muy joven, pero cuando no tenía dinero, lo que hizo fue, de alguna manera, darle una pensión a futuro. Es decir, él le dijo: mira, yo ahora te doy una pensión, de hecho cuando necesitaba más dinero se la subía, y dice: esto me lo pagarás en el futuro cuando tus obras cobren los derechos que corresponden. Y así fue. O sea, tuvo un muy buen ojo Giulio, y le agradecemos en realidad que Puccini no haya pasado, digamos, hambre o dificultades en esa época. Si bien, como veremos en la Bohème, el mismo Puccini relata que Rodolfo, ese personaje, ¿no?, bohemio, que tiene que quemar sus escritos para poder calentarse del invierno, él dice que hay trazos también autobiográficos de su primera etapa en Milán, ¿no?, cuando era muy joven, no tenía mucho dinero y realmente, sí, un gran idealista, joven, bohemio, también lo fue él. Y esa búsqueda de un nuevo argumento, fíjense ustedes que también hay un episodio, es muy interesante, uno se pregunta cuando se estudia la historia del verismo de Puccini, que también es un tema muy discutido, ¿no? Hay unos autores que dicen él no era totalmente verista, otros que dicen sí que representó la cúspide del verismo. Lo cierto es que uno se pregunta por qué él nunca musicó o hizo música sobre un tema o un texto del gran escritor verista Giovanni Verga. Y es que, claro, hay una narración que él mismo dice, él lo intentó con uno de los relatos sobre los que se basa también la caballería rusticana, que se llama La Lupa, y él dice que fue hasta Sicilia a encontrarse con el mismo Verga, y dice: después de que regresé de encontrarme con él, debo confesar que en lugar de sentirme inspirado por La Lupa, estoy invadido por un millar de dudas que me llevan a tomar la decisión de postergar la composición hasta que esta obra, y fíjense ustedes lo interesante, se represente en el teatro. Es decir, no es que él tuviera dudas un poco del verismo, de la obra en sí, sino que él era un compositor que necesitaba ver la obra representada y que esa obra le impactase. Y eso fue lo que le pasó con Bohème, sobre todo lo que le pasó con Tosca, con Madama Butterfly, la Fanciulla del West. Son obras que de alguna manera él vio representadas en teatro y casi que podríamos decir, escuchaba un poco ya el esbozo de la música. Claro, y la Bohème es, digamos, ya su primer gran éxito. De la Bohème, nuevamente, en su fase inicial, él tiene dificultades con el libreto. El mismo primer libretista, que es Giacosa, le dice a Ricordi: me rindo y confieso mi impotencia. La segunda parte del primer acto me enfrenta a dificultades insuperables. No la siento, no estoy dentro. No consigo crear, este texto es precioso, esa ilusión, esa realidad imaginaria sin la que es imposible lograr un resultado. Es decir, el mismo Puccini era tan exigente que ponía el listón altísimo a los libretistas para que consiguieran cosas fuera de serie. De hecho, él justamente les escribe en torno a ese trabajo
de la ópera La Bohème. Dice, y esto es textual: quiero que mi obra haga llorar a la gente. Ahí está el secreto. ¿Creéis que es fácil? Es terriblemente difícil, mi querido Illica. Y dice, tenemos que buscar un tema realmente nuevo. El amor y el dolor nacieron con el mundo, y nosotros que hemos pasado la cincuentena sabemos el impacto de ambos. Debemos, por lo tanto, encontrar un argumento que nos atrape con su poesía. De esta ópera se van a interpretar dos arias que, por cierto, evidentemente son algunas de las más famosas para soprano. Una que es el aria Quando M'en que esta la canta no Mimì, el personaje principal, sino Musetta, que de alguna manera ha cometido el error de dejar a su amado, el joven Marcello, pero quiere recuperar ese amor y pues cuando están todos reunidos en el café, de alguna manera se acerca y hace alarde de su belleza, de sus encantos, para poder recuperar ese amor. Aquí en la voz, un fragmento en la voz de la maravillosa Anna Netrebko. Él utiliza este ritmo de vals, ¿no?, para hacer esa melodía envolvente. Y la segunda aria que presentaremos es una de las arias más potentes de Mimì, pero es justamente cuando conoce a Rodolfo, ¿no?, cuando ambos se arrodillan en la oscuridad, se tocan la mano, empiezan a descubrir ese amor, y él le pregunta por ella, ¿no?, después de haberse presentado, haber hablado. Y curiosamente en este aria, las palabras que veréis más adelante, bueno, que son propias del aria, dice, mi piacciono, ella en su presentación, mi piacciono quelle cose che anzi dolce malia, che parlano d'amor, di primavera, che parlano di sogni e di chimere. Me gustan las cosas que tienen ese dulce hechizo, que hablan de amor, de primaveras, que hablan de sueños y de quimeras. Y de alguna manera es como ese arquetipo de la heroína romántica del siglo XIX, una mujer dulce, fuerte, pero condenada generalmente a un destino mortal, ¿no? Y que se enamora y en el ejercicio de ese amor muestra pues la mayor dulzura de su carácter y también al fin y al cabo la lucha, ¿no?, por sobrevivir y poder vivir ese amor y estar con su amado. Eso era el aplauso. También Anna Netrebko. Sí, que yo
Bueno, la siguiente ópera, en el recorrido también un poco cronológico, que es la gran Butterfly, ¿no? La que todos la conocemos. Fíjense que él, en su propio juicio, que ya vemos que él era muy crítico con sus propias obras, él le llama la ópera más genuina y expresiva que he concebido jamás. ¿No? De alguna manera es un motivo, sabemos todo, esto no es propiamente verista, sí tiene aspectos veristas, pero hace parte un poco de esa búsqueda también de acercarse al exotismo, ¿no? Con las que él coqueteó en tres momentos, o exotismo o extranjerismo, que fue el Turandot, su última obra, La Fanchula del West, donde buscó unos motivos más de corte americano, por varias razones, ¿no? Cómo no, la Butterfly. Pero está claro que él en la Butterfly busca también, fíjense ustedes, cuando él vio la obra por primera vez, hubo una cosa que a él no le gustó, porque la obra que él vio fue una adaptación del original y él conocía el original. En la obra que él vio, ella no moría, sino que había un lieto fine. Y esto no le gustó para nada. Es decir, para él de alguna manera la redención de Butterfly está en su afrontar la muerte con honor. O sea, esa capacidad de decir, ok, este hombre es una persona que no es honorable, es decir, el teniente Pinkerton, que como sabemos todos en la historia, ¿no? va a Japón como una de sus grandes visitas en el mundo, buscando amores, y arregla un matrimonio con una jovencita. Ella, fiel a sus valores, se enamora, pero se enamora con todo lo que esto significa, y de alguna manera esa fidelidad y ese valor, obviamente del honor, lo lleva hasta su última consecuencia, cuando ya se tiene que enfrentar a la muerte. El primer momento donde se ve ese choque, no solo de culturas, no solo la americana, la occidental, la oriental, ese refinamiento de esa fuerza de la otra, de alguna manera se encuentra en este primer dueto. El dueto que empieza con un solo precioso de violín, que por cierto aquí entre el público tenemos a una de las intérpretes de ese maravilloso solo. Es un texto que de alguna manera, si hacemos el ejercicio de Puccini, por eso lo he puesto para cuando lo escuchemos, de cómo entender él, cómo crea estas armonías maravillosas cuando ella habla, diciéndole, casi implorándole, vogliatemi bene, que esto de amadme por favor, creo que no le hace justicia a la ternura con la que ella lo dice, que es como un ben piccolino, quiéreme con ternura, o sea, no me hagas daño. En cambio él, cuando va con toda su fuerza de teniente de la Armada Americana, que sabe de antemano que no va a ser su esposa real, como él dice, su esposa verdadera, tiene otras intenciones. Pero escuchemos este inicio, cómo logra con una maestría impresionante plasmar en ese violín y en esas primeras notas de ella, sobre todo si seguimos el texto, cuando ella dice, noi siamo gente avvezza alle piccole cose, umili e silenziose. Ahí hace subir la voz en un silencio que casi que dibuja con su recorrido vocal exactamente lo que las palabras nos están diciendo.
prácticamente cuando entra después de esa poesía maravillosa, lo único que dice es, dame tu mano, déjame besar tu mano. O sea, es la quinta esencia, digamos, de la vulgaridad en todo sentido, aunque siga siendo poético porque los poetas mantuvieron un poco la forma. Y curiosamente, más adelante en el dueto, cuando está alcanzando su clímax y va ascendiendo en esas olas armónicas, llevándonos a esa cúspide, ella sigue creando poesía diciendo, mira esta noche tan maravillosa, qué estrellas, qué profundidad. Y lo único que él atina a decir cada vez que ella suelta una frase poética es, vieni, 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 y cada vez con más intensidad, con acordes, para los que sois músicos, de terceras y quintas aumentadas constantemente, creando esa tensión y mostrando eso, simplemente su naturaleza básica, por así decirlo. En fin, su única respuesta es ven, 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 que te quiero besar, que quiero estar contigo. Otro highlight de esta ópera es, como no, y se interpretará el 29, el aria Un bel dì vedremo, que es después de que ella es abandonada, después de que tiene un hijo, después de que su criada y todas las que están alrededor, los que están alrededor de ella la convencen o intentan convencerla de que él nunca volverá, o si viene no es para estar con ella. Ella de alguna manera tiene la capacidad dentro de su escala de valores de seguir creyendo no tanto en él como en el valor del amor. Y yo creo que esto es lo que hace grande a Butterfly, a esta ópera y a ese símbolo que ella representa, y es que ella no cree en Pinkerton como tal, sino en el amor al cual ella profesa ese respeto. Y por eso, fíjense ustedes, toda esta poesía, cuando ella dice un hermoso día, un bel dì vedremo levarsi un fil di fumo dall'estremo confín del mar, es que él llegará. Solo quiero poneros dos fragmentos del inicio y de la mitad para que veáis también cómo Puccini captura esa maravilla de poesía con la música. Más adelante ella dice, cuando ve ese pequeño punto lejos, chi sarà e come sarà giunto. Pero fíjense ustedes, sobre todo cuando está subrayado, que es un momento de inflexión de la voz. Además, María Callas, que es la que la está interpretando, creo que es, miren que he buscado muchas versiones para elegir la mejor. Es uno de los momentos más difíciles porque es el que cambia de un piano, de esa atmósfera que estábamos escuchando, al forte, cuando se repite el mismo motivo del inicio, pero ya desesperado, que es cuando ella dice è un po', o sea, mi nascondo, me escondo, un po' per ceglia e un po' per non morire al primo incontro. Ese per non morire, Puccini ya veréis cómo hace un salto musical impresionante.
perdonadme, solo quería poner esto un segundo aquí. Sí, es que el final que no está aquí en el texto, ella le dice a Chocho-san, que la está escuchando, a su criada: tutto questo avverrà, te lo prometo. Tieniti la tua paura, io con sicura fede lo aspetto. Y es cuando tiene este final Sin duda alguna, solo por este área, creo que el hecho de que un ser humano como Puccini haya nacido en el mundo vale la pena. Ya en nuestra recta final, perdonadme si me extiendo un poco más allá de la hora, más que todo por los ejemplos musicales, quisiera acabar con dos óperas que creo que son capitales para poder entender la figura de Puccini. La primera de ellas es Tosca y la última Turandot, como no, su ópera inconclusa. La verdad que es difícil elegir entre todas las óperas de él porque todas son, creo que hermosas no es la palabra, sino realmente conmovedoras, profundas. Y por eso lo de Tosca es realmente un baño de realidad, es decir, él, como habíamos dicho, su modus operandi era sobre todo buscar motivos, ir mucho a teatro, escuchar consejos de qué tipo de obras se estaban poniendo en los teatros de Europa, y le llegó el eco de una obra que se estaba haciendo en París y tuvo la oportunidad de ver a la famosísima actriz Sarah Bernhardt. Y fíjense ustedes, he encontrado una joya de estas que te regala a veces internet, de un fragmento de la misma Tosca, obviamente sin sonido, actuada por ella. Y es la escena cuando ella se enfrenta a Scarpia y lo asesina. Ahí encuentra sobre la mesa el cuchillo, urde su plan, y cuando él se acerca, lo asesina, liberando a Roma de su peso. Como decía ella, avanti a lui tremava tutta Roma, ¿no? Este general malévolo y desgraciado que puso preso a su amante y ni siquiera lo liberó después de que ella mancilló su honor para poder llegar a eso. Pero fíjense la heroicidad de Tosca, que a pesar de esas vicisitudes tuvo el valor de liberar a Roma de ese ogro. Solo quisiera tocar dos áreas que son, como todos conocemos, pues las más importantes, pero sí que es cierto que, aunque ya las conocemos, me gustaría matizar un par de cosas justamente de esas áreas. La Bici d'Arte es ese gran momento donde la protagonista, justamente por todos esos avatares de su propio destino, de alguna manera tiene un diálogo silencioso, cuasi religioso, porque al fin y al cabo se dirige a una forma de Dios, ¿no? Y se podría decir casi una especie de preghiera, ¿no? De oración, pero que es un diálogo, yo creo, mucho más con ella misma, ¿no? O sea, ¿por qué me está pasando esto después de que yo lo he amado? Y sobre todo, después de que he sido una persona buena, una buena persona. ¿Por qué, si yo he hecho el bien, me está pasando de esto? Y en esta interpretación,
simplemente quería destacar una cosa que me parece fantástica. Es nuevamente Anna Netrebko. He buscado muchas. Me ha parecido una, fíjense ustedes, técnicamente tiene muchos errores. Se podría achacar. Fíjense ustedes, el primer ataque de la nota es impreciso. Podríamos decir, le ha temblado la voz. La segunda nota es muy alta en la afinación. Dice, está desafinada. Pero como la interpreta es increíble. Y es una cosa, justamente, si ella tiene esa imperfección, es porque, y esto se ve cuando se escucha la escena, porque ella intenta ir al límite. Es decir, para ella hubiera sido muy sencillo cantar esa nota a pleno pulmón, dándole mucha más fuerza. Sin embargo, busca lo que se llama en italiano un filo di voce. O sea, es el límite entre el sonido y el no sonido. Y ahí es donde se produce esa magia musical para, de alguna manera, ella es casi una fuerza es compungida, o sea, tiene un dolor tan interno que no le permite casi expresarse. Y por eso digo que es tan bonito encontrarse una versión que justo por el hecho de no ser perfecta es verdadera, expresa lo que Puccini quería. O sea, es un apelo, un llamado a que la perfección de estudio no es realista, no tiene nada que ver con lo que el compositor escuchó en su oído interno. Nos estamos mecanizando cuando escuchamos algo rehecho y requete hecho, porque tiene que ser perfecto, ¿no? El arte no es perfecto, es verdadero. Y fíjense ustedes, la segunda parte de este aria, por eso paré, porque empieza en modula hacia una tonalidad que llamamos mayor, es decir, es un modo en teoría más luminoso, ¿no? En realidad, según la tradición, alegre. Y hay una cita de Puccini que le dijo alguna vez a un amigo: en una cosa superamos nosotros, italianos, a los compositores alemanes, en la capacidad de poder expresar una infinita tristeza en la tonalidad mayor. Él le decía, allí donde Wagner hubiera utilizado todo el arsenal del color oscuro, dramático de las tonalidades menores y disminuidas, nosotros italianos podemos hacerlo expresándolo a través de la tonalidad mayor. Bueno, es un aria que no puedo no acabar de escucharla. Como el tiempo corre, quisiera compartir con vosotros las últimas reflexiones, una sobre este aria que ya nos enfrenta directamente a esa última hora de la muerte, sobre todo porque hay una anécdota interesante. Todos conocemos el Luce van le stelle, evidentemente, ¿no? Pero fíjense ustedes que el libreto original contemplaba un aria grandilocuente, porque claro, los libretistas, ciñéndose a la idea original de la obra,
en teoría decían, aquí este hombre tiene que tirar cohetes al final cuando se está despidiendo del mundo. Y fíjense ustedes lo que les decía Puccini a sus libretistas. Primero que todo, pidió modificar el texto heroico de Cavaradossi, el protagonista, porque él no quería algo al estilo, digamos, verdiano de Otello o estos finales así grandilocuentes. Y dice que para convencerlos se sentó al piano y cantó a los libretistas él mismo un texto como se imaginaba ese momento. Y ahí nació el Luce van le stelle. Y dice él mismo de su palabra, de su puño y letra, en el libreto original, Cavaradossi debía cantar un aria de despedida bombástica. Reconocí que un ser humano al que solo le queda 1 hora de vida no lo pasaría así. Por lo que yo mismo escribí las palabras de su aria, el Luce van le stelle, que como sabemos es, o sea, él rememora el momento en que vio a Tosca. O sea, dice, estoy enfrente a este último momento, ¿cuál es mi recuerdo que me quiero llevar al otro lado? Y por eso el aria es un aria que tiene esos momentos de piano, e dolci bacio, languide carezze. O sea, no tiene, es todo súper sutil. De hecho, el mismo editor Ricordi le decía, pero no hagas eso, no puedes hacer este aria así. Y él insistió, decía, esto es lo que me dicta el corazón. Es una versión de Franco Corelli, grandísimo tenor, del 1967 de Parma. Lo digo por si queréis apuntarlo y escucharla en casa. Luego os pongo el final, que es brutal.
Sí, no sé si será una moda, pero obviamente es una versión que podríamos decir hoy no se canta así, ¿no? Sin embargo, es tan auténtico y ahí se ve la efusión del público porque evidentemente los equipos de aquella época ni los de hoy en día pueden registrar la emoción que emana de un artista que está haciendo, que está construyendo sobre el escenario algo que es un papel, es algo que está bajando de ahí, de donde lo tomó el mismo compositor, ¿no? De ese mundo abstracto. Y este último paso de Turandot, de esa última ópera incompleta, nos lleva a ese reino, porque allí él se confronta con su propia finitud, con su propio final. Y es una paradoja para él mismo y por suerte nos lo dejó bastante, como el libretista estaba, de alguna manera se comunicó por carta con él, nos dejó bastante documentado ese final y ese diálogo paradójico con la vida, digo yo, porque por un lado él estaba en la plenitud de sus facultades compositivas, pero por otro lado estaba aquejado por un cáncer que luego se evidenció como un cáncer de garganta que le terminó quitando la vida al poco tiempo, pues no de empezar la ópera, sí, pero en la fase final donde no pudo acabar ciertas partes. Y él de alguna manera lo intuía. En todo caso, respecto a lo primero, él dice, toda la música que he compuesto antes me parece solo una farsa comparada con lo que escribo ahora. Y sin ninguna falsa modestia, simplemente él se sentía en la plenitud de su poder creativo. Dice, siento que el espíritu correcto corre por mis venas y acaricio ahora la idea de una ópera que sea la fuente a donde fluya ese manantial cuya presión siento en mí. Qué forma tan bonita de expresar la creación. O sea, ese algo que no te deja tranquilo hasta que no le das cauce. O sea, no es una cuestión de que se sienta ante el papel en blanco a pensar qué escribir, sino que es algo que es tan potente que necesita sí o sí ser expresado. Y de alguna manera le transmite nuevamente a su libretista, ya hablando en conciso de este personaje que le impactó mucho Turandot justamente por su hermetismo psicológico, por su frialdad, que de alguna manera el amor logra al fin y al cabo de todo, después de esa transformación y de la insistencia de Calaf, logra desmoronar y logra fusionar, ¿no? Elevar, sublimar. Y él le dice a su libretista, casi como una consigna, debemos esforzarnos por hacer una obra concisa y que impacte, sobre todo en el personaje de Turandot. Hay que poner en primer plano la pasión que ha estado tanto tiempo sepultada dentro de las cenizas de su inmenso orgullo. Qué manera tan bonita de describir eso. Y obviamente, como siempre, tuvo una dificultad enorme para encontrar la forma perfecta. O sea, esa forma que le permitía a él de alguna manera sentir ese caudal totalmente libre. Y en esa reflexión, que él tenía una amiga muy cercana, que era una gran noble, por cierto, mecenas, Sibylle Seligman, y en ese diálogo interno le decía, es que no encuentro, tengo momentos de desesperación porque detrás de algunas palabras que están escritas, siento que no existe la llama del espíritu, pero es que la necesito porque es algo que me evoca a la música, ese arte divino que comienza o debería comenzar cuando cesan las palabras. Nuevamente, esas dudas que le asaltaban porque sentía que no la podía finalizar y porque en concreto había un dueto que le tenía loco, el dueto de amor, que es donde se resolvía realmente la cuestión del enamoramiento y donde se dulcificaba el corazón de Turandot. Y dice, sigo pensando que nunca terminaré Turandot, no puedo trabajar así. Y esta es una de las palabras que creo que ya estamos en el reino de la inspiración, porque de alguna manera él está hablando ya no de un poder técnico, de cómo juntar unas notas, unas armonías, sino que él está hablando de qué es lo que necesita para poder plasmar lo que él siente. Y dice, sin la fiebre no hay creación, porque el arte sentido es una especie de enfermedad, un estado excepcional de la mente, una sobreexcitación de cada fibra, de cada átomo, y algo que podría seguir ad eternum. Y le dice, no se trata solo de terminarla,
Debo darle una vida duradera a algo que debe vibrar con vitalidad antes de que pueda nacer. Entonces, lo dicho, lo que a él más le dolía es que el libreto del dueto no le acababa de convencer y él no acababa de sentir la energía para completar el dueto. Y debía ser, y con esto nos acercamos realmente al final, porque es muy interesante cómo él dice, es que no es una cuestión de acabar las notas, dice, debe ser un gran dueto. Estos dos seres que están, por así decirlo, fuera del mundo, se transforman en seres humanos a través del amor. Y el discurso musical debe hacer que este amor invada a todos y cada uno en el escenario. Evidentemente, no lo pudo acabar. Cuando yo leo estas historias, bueno, esta historia, porque no son historias, la realidad de muchos compositores que se acercaron a ese final de su vida, de su propio poder creativo, que fue cortado por la muerte. Desde Bach con su último motivo del arte de la fuga, que quedó inconcluso, hasta todos los grandes compositores que fueron bendecidos o maldecidos por ese famoso mito de la novena sinfonía, ¿no? Que solo se pueden escribir 9. Beethoven, Dvorak, Schubert, el mismo Bruckner y, como no, Mahler. Hay un escritor austriaco que dice que nos tenía que decir la 10ª sinfonía que no pudo ser escrita. Y de alguna manera, si atisbamos, por ejemplo, al adagio de la 10ª sinfonía de Mahler, que es uno de los pocos fragmentos que quedó completo, él ya de alguna manera se adelanta a su tiempo, preconizando incluso el dodecafonismo que vendrá 10 años después y que condicionará todo el siglo XX en su composición. Y obviamente podríamos seguir ad infinitum con Beethoven y todos los demás. Pero es cierto que en el caso de Puccini, él dejó dicho, al parecer se lo dijo a Toscanini, su gran amigo, que si yo no logro acabar la ópera, alguien saldrá y dirá, Puccini compuso hasta aquí, es decir, la muerte de Liu. Luego falleció. Toscanini, al parecer, cuando dijo esto en la primera interpretación, dijo, la muerte vence al arte, como una afirmación. Yo ante ustedes pongo esta afirmación en duda. ¿Puede la muerte realmente vencer al arte? Yo creo que de alguna manera, cuando nos preguntamos qué hay más allá de esa novena sinfonía, de ese adagio de Mahler, que pudo haber sido ese gran dueto del cual no sabemos si los esbozos que dejó son lo que estamos escuchando o lo completó Alfano en su totalidad. Lo cierto es que en el caso de Puccini creo que la clave no está en lo que él dejó por escribir, sino sobre todo lo que aún nos falta por comprender y por sentir de todo lo que él legó a este mundo. Pues nos hemos realmente acercado al misterio del sonido y de la palabra tal como él lo concibió. Creo que con esta pregunta nos acercamos mucho más a lo que dice el silencio de su música. Y para finalizar, me gustaría recordar simplemente un episodio que narraba Bernstein, sabéis, el famoso compositor y director americano, cuando estaba en el lecho de muerte de la grandísima Nadia Boulanger en París, que fue la madre, la compositora, la profesora de todos los grandes compositores del siglo XX, y ella misma música de los pies a la cabeza. Y se dice que cuando ella estaba a punto de expirar, estaba constantemente diciendo que escuchaba una música. Y entonces él, que de alguna manera estuvo cerca de ella en ese último momento, le logró preguntar, ¿y cómo es esa música? Y ella solo le dijo, es una música sin principio ni fin. Y ahí tuvo su último aliento. ¿Qué notas nos habrá legado Puccini? Pues con este último aria que todos conocemos, que la podemos poner en voz baja para despedir esta charla, podemos darle las gracias al gran maestro por habernos dejado estas notas, estos textos y sobre todo la posibilidad de
encontrarnos a nosotros mismos en la realidad de sus óperas y tomar elementos que de alguna manera no solo nos dan un solaz para nuestra propia vida, sino que constituyen, o al menos a mí me ha pasado, una cierta guía para la existencia, porque al fin y al cabo todos tenemos no solo el reto de la existencia, sino también el destino que nos espera a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias. No podía no elegir a... Nessun dorma, nessun dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessuno saprà, no, no, sulla tua bocca l'odio, guarderò la luce, splenderà. Ed il mio bacio scioglierà il silenzio che ti fa Ed in equa notte tramontate stelle, dall'alba vincerò, vincerò, Moltes gràcies de nou per la vostra assistència i moltes gràcies, Bàrbara.